Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando vayan a ver este video. Mi nombre es Marcos Varela, soy docente, educador popular, digo que soy, no sé si me sale, pero intento. Soy activista trans, bueno, y hoy me toca la última clase de la unidad 2, que estuvimos trabajando con Alessandra, con Florian y conmigo. Agradezco mucho la invitación y que nos tengan en cuenta para participar. Y hoy me gustaría retomar un poco todo lo que fuimos hablando en cada uno de los encuentros y hablamos con Juli de volver al tema de la diferencia entre sexo y género, ¿no? Y todo lo que implica eso. Así que bueno, hoy armé este esquemita para volver a hablar del tema y eh, pensar siempre que cuando escuchamos a alguien hablar sobre un tema en particular, también tenemos que entender o preguntar o saber esa persona desde dónde se posiciona para contarnos lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, volver a retomar eso, Alessandra, Florian y yo, desde dónde estamos hablando, entiendo que estamos hablando también desde un paradigma que tiene que ver más de los estudios trans que de las teorías queer y de los estudios de género. Si hay algo que se entiende como separado, ¿no? Siempre es el tema del feminismo, más hegemónico, tiene que ver con la militancia de las mujeres cis, eh, más hegemónicas, blancas y demás, que le puso estudios de género al principio y después eh, estudios de géneros. Eh, Después tenemos, digamos, pero que ese grupo son como las personas más representativas de los estudios de género. Después tenemos las teorías queer, eh, que son más radicales en el sentido que son más rupturistas, ¿no? Y los estudios trans, que son estudios justamente que hacen la propia comunidad trans, ¿no? Para recopilar toda la información. Y las teorías queer un poco más tiene que ver con las historias o la historia lésbica gay, ¿no? Que también hay teorías lésbicas y gay que estarían un poco más enmarcadas dentro de las teorías queer, también tengo. Pero bueno, tenemos esos tres grandes grupos de cuerpos de saberes, académicos, por así decir, desde donde nos vamos a parar para hablar sobre la cuestión de géneros o género. Entonces, es interesante también pensar desde dónde me está hablando esa persona y desde dónde se está posicionando para hablar sobre la perspectiva de género. Géneros, bien, entonces volvemos a estas tres categorías que puse acá con flechitas separadas para entender que no están unidas, ¿sí? Que una no implica la otra. O sea, cuando hablamos de este sistema heterosis normativo, es porque hay un sistema, una intencionalidad donde el sexo con el que nacemos, sexo asignado al nacer, o las características sexuales, también como podemos identificar el concepto de género, de sexo hoy, perdón, no implica que tengamos determinado género y no implica que ese género implique determinado rol y determinada expresión de género. Recuerdo, cuando hablamos de rol, quiere decir el rol que cumplimos en base a ese género que tenemos, con el que nos identificamos en la sociedad. Y esa expresión de género tiene que ver con cómo nos vestimos, el comportamiento, los gestos que tenemos, las actitudes que tenemos, cómo hablamos. Entonces, bueno, eso un poquito tiene que ver con todas esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de sexo, ¿sí? Estamos hablando de las características sexuales con las que nacemos. Y acá voy a retomar palabras que le escuché a Mauro Cabral, que es un activista intersex, que también es trans,
que fue quien participó de la redacción de los principios de Yogyakarta. ¿Se acuerdan que Florian les hablaba mucho de los principios de Yogyakarta? Que son los principios internacionales en los que está basado nuestra ley de identidad de género y que se está apoyando mucho todo lo que tiene que ver con género en esos principios porque están muy bien redactados y tienen una mirada muy plural y diversa. Entonces Mauro trabajó en la redacción de esos principios de Yogyakarta y a su vez con un montón de otras personas activistas cuando redactaron la ley de identidad de género en el 2012 en Argentina, participó de la redacción, ¿no? Con Diana Mafia, Marlene Guayar, bueno, mucha gente. Cuestión que entendemos entonces el sexo como las características sexuales con las que nacemos, que incluyen las gónadas, que son los ovarios y los testículos, los cromosomas, que son los que no se ven, eso que decimos XX, XY, XY, XXY, o sea, como que hay variables también, variantes, y los genitales. Los genitales y las gónadas, digamos que son lo que se ve, ¿no? Cuando uno nace. Y ahí es cuando el sistema médico determina que esa persona que nació con determinado genital va a ser mujer o va a ser varón. Y ahí se instala el sistema binario. A raíz de eso va a decir, bueno, su género es femenino o es masculino, y el rol determinado es si es mujer, va a hacer las tareas de la casa, si es varón, va a trabajar, y, ¿no? Como dice la Biblia, con el sudor de su frente ganará el pan. Entonces, bueno, y la expresión de género va a ser la mujer que usa pollera, taco, se viste, ¿no? Y el varón, pantalón, traje, corbata, ¿no? Entonces ahí se establece ese sistema binario. Ahora, hoy en día, después de todos los análisis que van haciendo estas teorías, de estudios de género, teorías queer, estudios trans, entendemos que no está unido y que una cosa no implica la otra. Entonces, nacer con ciertas características sexuales no implica tener determinado género, no implica tener ese rol o ejercer ese rol en la sociedad, ni tener una determinada expresión de género. Son cosas independientes, ¿sí? Que se pueden combinar de muchas maneras. Entonces, a la vez esto presenta cosas que vamos separando para pensar, ¿no? Yo le pongo acá comunidades. Está la comunidad de la diversidad sexual, la comunidad de la diversidad de géneros y la comunidad de la diversidad corporal. Que esto también lo tomo de Mauro. Donde la diversidad sexual tiene que ver con las orientaciones sexuales que tenemos, ¿no? O sea, quiénes nos gusta. Entonces ahí como que nos dividimos o nos clasificamos, porque es una forma de poner etiquetas, la clasificación que hacemos para entendernos, para nombrarnos, para reconocernos. Son necesarias las etiquetas, pero tenemos que entender que esas etiquetas no nos definen, ¿sí? No nos determinan en algo, sino que es una forma de poder nombrarnos ante el otro, de presentarnos al otro. Entonces, esas orientaciones sexuales entendemos hoy que hay como 17, yo acá puse como las mínimas, que son las lesbianas, las personas gays, las personas asexuales, las personas pansexuales, bisexuales, heterosexuales, etc. Después tenemos la comunidad de la diversidad de géneros, que ahí entran las identidades, que como ya estuvimos viendo y hablando, hablamos de las personas cis y las personas trans. Y ahí en las personas trans yo pongo esa sigla que es TTNB, que somos personas travestis, trans, no binarias, ¿no? Dentro de ese paraguas trans, que también se le puede identificar con un asterisco, si estamos dentro del paradigma de estudios trans. Y las personas cis son las personas que nacen con determinadas características sexuales que les dicen, bueno, sos mujer, naciste con vulva, sos mujer, y a lo largo de tu vida te identificaste como mujer, entonces sos una mujer cis. Si transicionaste, naciste con un pene y transicionaste
y te identificas como mujer, usamos el prefijo trans y decimos es una mujer trans, es una mujer. Ambas personas son mujeres. Nada más que para nombrar utilizamos cis y trans. Pero eso lo tiene que decir la propia persona, ¿sí? Yo no le puedo decir a alguien eso, sino que esa persona tiene que identificarse como persona cis o persona trans. Yo no tengo autoridad para nombrar a nadie, ni para identificar a nadie, ni para clasificar a nadie, ni en su diversidad sexual, ni en su diversidad de género, ni en su diversidad corporal. Eso me lo tiene que decir la persona, ¿no? Lo tiene que nombrar cada persona de manera individual. Y tiene todo el derecho de hacerlo público o no. Entonces también las personas no binarias pueden decir que no son personas trans. También dentro del colectivo está esa discusión, donde hay personas no binarias que se identifican como personas trans y personas no binarias que no se identifican como personas trans. Eso tiene que ver también con una vivencia interna. Después también están las identidades travestis, que hay personas travestis que se identifican como personas trans y personas travestis que dicen que su identidad política es ser travesti. Entonces, puede haber masculinidades travestis o feminidades travestis también. O travestis no binarias. Después está como identidades políticas las personas que se identifican como lesbianas o maricas, que dentro de las personas lesbianas y maricas también puede haber personas cis y trans a su vez. Y después están identidades políticas como las personas queer, que por un lado tenemos personas queer como identidad política, o cuando hablamos de las teorías queer, que es ese cuerpo de saberes académico desde donde se escribe y se hacen esos postulados, ¿no? Y después tenemos la comunidad de la diversidad corporal, donde escuchamos hablar de activismos ahí, ¿no? Y ahí entran el activismo borde, el activismo disca o de la diversidad funcional, porque también dentro del activismo de personas con discapacidad pueden reivindicar el nombre discapacidad o utilizar el término que se está hablando ahora sobre diversidad funcional. Entonces, eso también lo va a decidir la propia persona con discapacidad cómo quiere nombrarse. Y después, dentro de la diversidad corporal, están las personas intersex. Como explica Mauro, están las personas intersex y toda persona que no es intersex es endosex. Ahí yo tendría que haberlo puesto entre paréntesis, pero me quedo con el guión. Entonces, bueno, pensar que estas comunidades hacen alianzas políticas justamente para luchar por los derechos de la comunidad LGBTQIA más uno. Entonces lo que dice Mauro es que hay personas también que se pueden identificar como una identidad intersex, pueden reivindicarla como una identidad, y otras personas que no lo perdón, no lo identifican. Ay, me quedé sin agua. Está refrío el mate. Y hay personas que reivindican ser intersex como una identidad política y personas que no. Por eso Mauro habla de que lo integra la lucha intersex, el activismo intersex, dentro de la diversidad corporal. Bueno, después algo interesante para pensar es que esta cuestión, ¿no? de entender que sexo y género son diferentes, no lo podemos poner como sinónimos, si no estamos hablando de cosas diferentes, es sobre la cuestión del concepto de sexo, ¿no? Porque también a su vez hay tres, o al menos yo conozco tres tipos de interpretaciones con respecto a la categoría de sexo. Una es que dice que el sexo existe y que hay diferencias biológicas, ¿no? Que esas serían las diferencias de las características sexuales, que tiene que ver con las gónadas, con los cromosomas, con las hormonas, con los genitales. Otros que el sexo existe y que no hay
diferencias biológicas. Y la otra postura es que el sexo no existe, que es una construcción social y no hay diferencias biológicas. Entonces, según cómo nos paremos desde cada una de esas posturas, también va a ser diferente lo que interpretemos de ese concepto. Entonces, cuando se escucha hablar de posturas en contra de la ESI, por ejemplo, que hablan de la ideología de género, es un poco interpretar que estamos hablando desde la ESI imponiendo algo, ¿no? Como imponiendo que las personas sean trans, que las personas tengan otras orientaciones sexuales, y no pasa por ahí, no tiene nada que ver eso, sino que estamos justamente visibilizando la diversidad que tenemos en la sociedad. Justamente como el sexo es algo que es una categoría que se inventa con la medicina, ¿no? Y que se utiliza en la colonia, digamos, con la conquista. Pensemos que cuando nos colonizan, se trae todo un sistema binario que ya estaban utilizando y distribuyendo en Europa para separar los cuerpos y para institucionalizar, ¿no?, la familia, el capitalismo, todo el sistema patriarcal, binario, ¿no?, de sexo-género. Entonces, eso yo lo entiendo como una ideología de género, ¿no? Ese sistema binario que impusieron a una población, a un pueblo que estaban acá en América, donde habían diversidad de géneros y expresiones y formas de ser, y instalaron un sistema de ser binario, ¿no? Donde solamente teníamos dos formas de expresarnos, de vivir, de vestirnos, de sentirnos. Entonces eran como que instalaron esas dos cajitas, la heterosis-normatividad obligatoria de la que hablamos. Entonces, bueno, eh, poder desarmar y resignificar todo eso implica una revisión de siglos, ¿no? Y entender para quién y para qué es funcional ese sistema sexo-género que se instaló con la conquista, ¿no? Esas preguntas que les hacía Florian, de pensar siempre los conceptos, a quién les sirve, o esas categorías que instalamos, eh, para quién son en realidad, y bueno, un poco es pensar eso, que esas preguntas que nos hacemos tiene que ver con a quién le sirve, ¿no?, que haya esa división sexual en la sociedad, esa división de géneros, esa división corporal, así como cuando vimos el cuadrito o el asterisco grande de Crenshaw con la interseccionalidad. Bueno, pensar esto de naturalizar que hay solamente dos opciones, que es algo binario, ¿para qué sirve, no? Y sirve para organizar la sociedad, sirve para tener los cuerpos controlados, eh, sirve para eh, instalar un orden, un control en la sociedad. Y siempre es más fácil aplicar políticas públicas donde solamente yo tenga dos opciones a resolver, a una política pública donde tenga que tener en cuenta el deseo de la gente, ¿no? O sea, ¿dónde entran nuestros deseos, nuestros sentires en la construcción ciudadana? Entonces, pensar políticas públicas donde yo efectivamente pueda incorporar el deseo de la gente es una demanda muy grande para el Estado. Entonces, el Estado-nación, el Estado moderno, establece una forma de hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, justamente, el movimiento transfeminista lo que viene a plantear es, bueno, hagamos políticas públicas para todos, donde entremos todos podamos manifestar nuestros deseos y nuestras necesidades, y el estado de bienestar, el estado-nación, se ocupe de brindarnos esas políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa frase de Evita, o no me acuerdo quién lo dijo, donde hay
una necesidad, hay un derecho a construir, a reclamar, a legitimar, bueno, donde hay un deseo, donde hay una necesidad, tiene que haber un derecho, una ley que legitime eso, ¿no? Pero bueno, la disputa política, ética, social que tenemos en la sociedad es establecer qué deseos son posibles realizar, materializar, ¿no? Entonces, bueno, qué deseos permitimos y qué deseos no, y eso también tiene que ver con la cultura, con la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, creo que hasta ahí era más o menos lo que quería retomar. Y estaba viendo si me había anotado algo más para agregar, pero no. Bueno, espero que les haya parecido interesante, les haya resultado enriquecedor las clases que tuvieron hasta ahora. Si quedaron dudas o quedaron más cosas para charlar, lo pueden seguir hablando con sus docentes, con el equipo pedagógico y bueno, proponer otras cosas. Les mando un abrazo grande, que estén bien y que finalicen bien la diplomatura, a seguir cuidándonos entre todos y bueno, hasta la próxima. Gracias.